Buenos días, hermanos, iglesias. Buenos días. Hebreos 11:33, que por fe, digo la primera parte del versículo 2, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gracias, Señor, te damos mucha gloria, Señor, porque nos permites de nuevo reunirnos, Señor, y la gloria y la honra es para ti, Señor. Que seas tú glorificado, que mis palabras te glorifiquen verdaderamente y sean para la edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hoy continuamos con la serie de la fe. Vamos en el sermón número 29. Hoy vamos a ver, por fe apagaron fuegos impetuosos. Por fe apagaron fuegos impetuosos. Esta cita, el versículo 33, yo leí la palabra que por fe porque es del verso anterior, pero realmente empieza a apagar fuegos impetuosos. Vamos a coger esta primera parte. Lo más seguro es que coja cada parte y la divida en esta cita bíblica. Entonces, hermanos, hoy seguimos con esas categorías de actos de fe, ¿no? Veremos los que por fe, hermanos, los que por fe, perdónenme, es el verso 34, es el verso 34. Hoy veremos los que por fe apagaron fuegos impetuosos. Es Hebreos 11:34, le dije 11:33, es 11:34. Es 11:34, bueno, pero eso no importa. Entonces, hermanos, miren, hay varios ejemplos en la Biblia. Los comentaristas bíblicos, usted lo puede ver fácilmente, es muy diciente que hubo creyentes que hicieron esto en la Biblia por la fe, evidentemente, y por el poder de Dios. Por ejemplo, cuando el creyente es librado de él, como le pasó a Lot en Sodoma, fue librado del fuego y azufre, ¿no es cierto? Cuando Dios hizo llover fuego y azufre. O también, hermanos, cuando mediante la oración se detiene el fuego, como con Moisés en Tabera. Eso lo vamos a ver, esa historia está en Números 11. O también, hermanos, cuando las personas no son dañadas cuando pasan por el fuego. Y yo sé que a usted ya se le viene a la mente Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, cuando fueron arrojados al horno de fuego de Nabucodonosor. Y hermanos, y eso también, este tipo de cosas o similares, por ejemplo, sobre todo la última, también le pasó a muchos de los mártires que triunfaron en las llamas, ¿no es cierto? Hay muchas historias de mártires. Hermanos, pero así nosotros los creyentes, estas cosas nos muestran que nos pueden pasar cosas similares o son tipologías de otras cosas. Los creyentes somos librados del fuego de las aflicciones, hermanos. Fuego de las aflicciones. Y no somos consumidos por este fuego. También los creyentes apagamos los dardos de fuego de Satanás. Apagamos fuegos impetuosos. Y también somos ilesos por, ese es el más importante o el más grande, somos ilesos por el fuego de la ira de Dios, hermanos. Y no seremos dañados por la muerte segunda, que es el lago de fuego que arde con azufre, hermanos. Hoy, hermanos, vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver apagaron fuegos impetuosos y vamos a ver esas 3 historias que le mencioné y tratar de darles una aplicación. En el segundo capítulo, Cristo apagó fuegos impetuosos. Y en el tercer capítulo apagamos nosotros fuegos impetuosos. Entonces, primer capítulo, hermano, apagaron fuegos impetuosos. Entonces, que por fe apagaron fuegos impetuosos. Entonces, hermano, miremos la primera historia, Génesis 19. Lot en Sodoma. Lot en Sodoma. Y aquí el énfasis es ser librado. Ser librado. Él no pasó por medio del fuego, como los amigos de Daniel. Ellos sí pasaron por el medio y no les pasó nada. Aquí él es librado, son 2 cosas diferentes, no es lo mismo. Aquí él fue librado cuando Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma a causa del pecado de Sodoma. Y vamos a leer Génesis 19 del 24 al 29. Aquí no lo menciona cuando Lot es librado. Dice la Biblia: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana
al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, perdón, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces, hermanos, Dios es librado, lo saca antes. Dios destruye toda esa llanura, especialmente Sodoma y Gomorra, que eran las dos ciudades que estaban allí. Era un juicio por su extrema maldad, violencia e inmoralidad persistente, ¿no es cierto? Era persistente su maldad, persistente. Entonces, hermanos, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, hermanos. Lo envía fuera de la destrucción. Entonces, hermanos, Lot fue librado por la misericordia divina. Pero su esposa, dice ahí, que mira atrás porque estaba pegado al mundo, ¿no es cierto? No quería soltar sus comodidades, cualquiera sea la cosa que tuviera ya, no las quería soltar. Y ella dice la Biblia que queda convertida en estatua de sal. Entonces, hermanos, esto es una advertencia, hermanos, esto es una advertencia, discúlpenme un momentico, hermanos, que estoy, abrí el archivo que no era, pero ya, listo. Esto es una advertencia, hermanos, para nosotros, hermanos, para que no nos pase este tipo de cosas, ¿no? Pero es una advertencia. Por un lado, el juicio final, la esposa de Lot, y esto representa a los impíos, la esposa de Lot, pero también es una figura de la salvación de los elegidos por gracia, hermanos, de los elegidos por gracia. Hermanos, nosotros debemos huir del pecado, no aferrarnos al mundo y perseverar en obediencia al Señor. Esa es la aplicación. Entonces, hermanos, la esposa de Lot miró atrás, ¿no es cierto? Nos dice acá, ¿qué miró? El mundo, el placer, el pecado, la carne, muchas cosas, hermanos. Entonces nosotros debemos guardarnos de no mirar atrás. El mundo, el placer, el pecado, la carne, de donde el Señor nos sacó, hermanos. Cualquiera sea, nosotros estuvimos en el mundo, en la idolatría, en el papismo, en todas esas cosas. Nosotros no podemos volver allá, ¿no es cierto? Pero tampoco se someten a Cristo estas personas, como la mujer de Lot. Dios dio una orden y no quiso hacer caso, y fueron consumidos por el fuego. Dios nos libre, hermanos, de esto. Debemos salir, y esto nos muestra la obediencia de Lot. Obedecer, la santidad, la oración, hermanos. Debemos estar pegados al Señor, mirar las cosas eternas del cielo, a Cristo, porque vamos a ser liberados del fuego y azufre como fueron liberados ellos. Hermanos, mire, Sodoma y Gomorra, como yo le dije, son ejemplos de lo que sufrirán, de los que sufrirán el castigo del fuego eterno, ¿no es cierto? Dice Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, hermanos. Entonces, les pasó eso. Pero, hermanos, también es un ejemplo, porque estamos viendo los que apagaron fuegos impetuosos. Es tipo de la liberación de esos fuegos impetuosos, en este caso, sobre todo el infierno, ¿no? Entonces, como dice ahí 2 de Pedro 2, 6, 9, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Se sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, hermanos, es un ejemplo de la liberación de la ira de Dios, ¿no es cierto? Especialmente de la ira de Dios, de la salvación de los elegidos por gracia, hermanos. Entonces, hermano, esta es la más común. ¿Y quiénes van a ser liberados? Los que viven de acuerdo a la justicia de Dios, como el justo Lot, ¿no es cierto? Hermanos, vamos a un segundo ejemplo. Moisés en Tabera. Ese es otro ejemplo. No es lo mismo, no es librado aquí como tal.
Váyase por favor a Números 11, del 1 al 3. Y Moisés en Tabera nos muestra la intercesión que hizo Moisés ante Dios por el pueblo y detiene el fuego. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser librado del fuego y otra es que se detenga el fuego contra nosotros. Moisés, tipo de Cristo, ¿no? Ora por el pueblo y se detiene el fuego. Él apagó el fuego de la ira de Dios que se había encendido contra el pueblo de Israel por su murmuración contra Dios. Números 11, del 1 al 3. Entonces Moisés apagó fuegos impetuosos, aquí puntualmente. Dice allí, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera. ¿Sí? ¿Sabe qué significa Tabera? Incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces, hermano, el pueblo murmuró, estaba murmurando. ¿Por qué? Lo más probable era que era por el maná, y no lo dice, pero lo más seguro, porque más adelante les envía codornices. En el mismo capítulo es cuando les envía las codornices. Entonces el pueblo estaba cansado, agotado, murmurando, ya no quería seguir los caminos del Señor. Era el pueblo en general, no era uno que otro, era el pueblo. Entonces Dios envía fuego sobre ese campamento, hermanos, como juicio por su incredulidad y también por su ingratitud. La incredulidad, ¿quiénes no entraron al desierto? Los que no pudieron entrar por causa de incredulidad, nos dice el libro de Hebreos. Los israelitas allá en el desierto que no pudieron entrar, perdón, a la tierra prometida. Entonces, hermanos, pero aquí muestra a Moisés cuando intercedió por ellos. Y el fuego fue apagado, hermanos, por misericordia de Dios. Hermanos, entonces dice, nos muestra que el fuego tipifica, todos, es obvio, la santa ira de Dios, hermano. La santa y justa ira de Dios. No la pecaminosa ira de Dios, sino la santa y justa ira de Dios contra el pecado, hermanos. Entonces, hermanos, Moisés a quién prefigura, a Cristo, eso es obvio, cuya intercesión aparta el juicio. Entonces, debemos nosotros evitar la incredulidad, la murmuración, la ingratitud con Dios, hermano, porque Dios, la ira de Dios se revela también contra nosotros si hacemos este tipo de cosas. La ingratitud, la incredulidad, la murmuración contra el Señor. Entonces, hermanos, miren, y depender de la mediación de Cristo. Miren lo que hacen ellos. Ellos van a Moisés y Moisés ora. Así dice la Biblia, se lo leo. Dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Pues debemos clamar a Cristo su intermediación, hermanos. Hermanos, entonces, mire, hermanos, Cristo aplaca la ira de Dios. Cristo retiene la ira de Dios por su intermediación por su pueblo. La Biblia nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Él la detuvo, Él la puso, Él puso su alma, su pecho para soportar la ira eterna de Dios. Dios cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros, hermanos. Jehová, dice la Biblia, quiso quebrantarlo para expiar nuestros pecados. Eso está en Isaías 53. Hermano, la Biblia nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él aplaca la ira, porque Él la recibe en lugar de nosotros, hermanos. Cristo intercede por su pueblo, por nosotros, para nosotros ser librados del fuego eterno, hermanos. Él aplacó la ira de Dios. Pero Moisés es un tipo de Cristo, porque Moisés intercedió, una persona, un hombre como usted y como yo. Entonces, hermanos, nosotros también podemos, de alguna manera, y ojo con lo que voy a decir, yo no estoy hablando del catolicismo, pero nosotros sí intercedemos por nuestra familia, por nuestros amigos, por esta nación, hermanos, para que aplaque la ira de Dios. Podemos hacer eso. No lo merecemos, ese pueblo merecía la ira de Dios, pero Él intercedió y podemos hacer eso. Yo no quiero que mi papá, mi mamá, mis hermanos en la carne, mis sobrinos, las personas que yo amo, ardan en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces yo puedo orar por ellos para que Dios detenga y tenga misericordia de ellos, hermanos. No podemos ser como, se me olvidó cómo es que se dice eso en teología, hermanos.
fatalistas en ese sentido. El fatalismo es el extremo calvinismo, que es un error y es una herejía, hermanos. Es el extremo calvinismo, ojo, yo no estoy hablando del calvinismo. El extremo calvinismo. Yo para qué oro si ya hay elegidos, pero para qué oro si ya hay escogidos, ¿qué importa? Pues si oro o no ora, pues la ira de Dios no se va a aplacar de nadie. No, hermanos, eso no es así. Intercedamos por esta nación. Yo no quiero que venga más ira de Dios sobre esta nación. Ya hay ira de Dios, ya hay idolatría, ya hay pecado, ya hay inmundicia, ya hay corrupción. No quiero que venga la ira de Dios sobre esta nación. Intercedamos por esta nación. Hermanos, mire, vamos a otro ejemplo. Los amigos de Daniel en Babilonia, hermanos, los amigos de Daniel en Babilonia. Daniel 3 del 17 al 28, voy a leer gran parte de este capítulo. Recuerden, ellos se niegan a adorar la imagen de oro. Son arrojados al horno de fuego, pero son preservados por Dios sin sufrir daño alguno, hermanos. Tremendo. Daniel 13, 17 al 28, acompáñenme, la voy a leer toda esa parte porque es importante. No, quise quitar algo, pero no pude. O sea, todo es importante y todo es de resaltar. Dice, Daniel 3, 17 al 28. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Recuerden, se niegan a adorar la estatua de oro. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, uno debe ser consciente. Puede que sí como puede que no. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense, hermano, la maldad en ese momento, la maldad de Nabucodonosor. Y miren, sería bueno hacer un sermón después de Nabucodonosor. Miren la maldad de este hombre. Y después fue salvo, ¿no? Entonces puede haber esperanza para cualquier malvado de la tierra. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, rápido, hagan esto rápido, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Estoy en el verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: mire, tremendo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, no 3, 4, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Todos sabemos que ese es Cristo. Ese es Cristo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Mire, un impío, un idólatra en ese momento reconociendo al Dios verdadero. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, hermanos, tremendo. Entonces, miren, un rey idólatra, impío, diciendo esto. Ya sabemos que después se convierte. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Amén. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Tremendo, un idólatra diciendo eso. Un idólatra lleno de, pues imagínense toda la idolatría que había en Babilonia, hermano.
Imagínense, por eso se compara el Nuevo Testamento con la Gran Babilonia, ¿no es cierto? Este mismo hombre era el que había dicho que levantaran la imagen. Tremendo, hermanos. Hermanos, los amigos de Daniel se rehusaron a adorar la imagen de oro de Nabucodonosor y son arrojados al horno de fuego, ¿no? Como estamos leyendo. Hermanos, ahí muestra, Dios los preserva y camina con ellos en medio de las llamas. Cristo, el cuarto varón, era un ángel como aspecto de hijo de Dios, dice allí. Hermanos, el horno representa por un lado las pruebas y persecuciones de los creyentes, pero también el juicio eterno, la ira eterna de Dios, el lago de fuego, el infierno. El ángel prefigura a Cristo, tal vez es Cristo mismo. Es que ni siquiera prefigura, es Cristo mismo quien libra a su pueblo y lo preserva en medio del fuego, tanto de las pruebas, como dijimos, o del infierno o el lago de fuego. Entonces, hermanos, nosotros los creyentes, la iglesia, el pueblo de Dios, debe permanecer fiel a Dios, obedecer antes que a los hombres, hermanos, confiando en la presencia de Cristo, quien nos sostiene en pruebas, aflicciones y nos salva de la condenación eterna, hermanos, porque tenemos alguien que nos preserva. Mire, el primero, la historia de Lot, libra, para que lo tenga más claro, para hacer un resumen. En el segundo, intercesión, ¿no es cierto? Intercede. Y en esto, preserva. Son tres cosas, algunas pueden ser parecidas, pero no son exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Aquí pasaron por el medio del fuego. Hermanos, dice Matthew Henry, hablando de esta cita, su fe los expuso al horno de fuego. Su fe atrajo el poder y la presencia de Dios en el horno, que apagó la violencia del fuego, sin ni siquiera percibir su olor. Jamás la gracia de la fe fue probada con mayor severidad, ejercida con mayor nobleza, ni recompensada con mayor gloria que esta, hermano. Es un ejemplo notable, hermanos, de algo que Dios hizo, muy notable, hermanos. Imagínense, los que lo llevaron se quemaron sin ni siquiera entrar. Ni siquiera entraron al horno de fuego y se quemaron. Y estos hombres de Dios, aunque estaban en Babilonia, aunque servían al reino de Babilonia, hermanos, porque servían en el reino de Babilonia, no fueron quemados, fueron arrojados. Porque, hermano, es lo que siempre hemos dicho. Yo puedo estar en este mundo, pero el día que a mí me pongan a adorar a otros dioses, hermano, que Dios me ayude y que nunca me haga negar estas palabras. Yo muero, hermanos, yo muero. Yo no voy a adorar a otros dioses, hermano. Amén. Yo no voy a adorar a otros dioses. Yo sé que allá hacen muchas cosas afuera, pero con tal de que no me hagan negar a mi Dios, no tengo problema, por lo menos en ese aspecto, hermanos. Claro, está mal muchas cosas que hacen, pero no voy a negar a Dios. Mientras no me hagan negar a Dios. Por eso la Biblia nos dice que oremos por los gobernantes para que podamos vivir quietos y reposadamente. ¿Para qué? Para que podamos ejercer nuestra libertad cristiana, hermanos. Cuando el César traspasa esos límites, hermanos, yo me tengo que rebelar por el nombre de Cristo, hermanos. Amén. Eso es lo que nosotros debemos. Llega un gobernante, el que sea, pero nos deja vivir tranquilos. Bueno, vamos a denunciar sus cosas malas, pero, hermano, por lo menos me está dejando vivir quieto y reposadamente. Hay una preeminencia en el Nuevo Testamento con eso. Hay una preeminencia en ejemplos del Antiguo Testamento cuando ellos no vivían en teocracias, hermanos. Es que eso es lo que no hemos podido entender. Son cosas diferentes. En teocracia solo puede existir eso, pero no estamos en teocracia. Hay libertad religiosa. Los puritanos resaltaron y rescataron la libertad religiosa, porque entendieron que la fe no se impone por la espada como hacía Roma. Hermanos, Dios preserva nuestra vida y alma del fuego, hermano. Como dice el Salmo 66 que hoy cantamos. Él es quien preservó la vida, nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, e hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia, hermano. En pruebas, en tribulaciones, en persecuciones, hermanos. Amén.
Él es el que preserva la vida a nuestra alma, hermanos. Hermanos, como dice Isaías 43, 1 al 2, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Saldremos victoriosos espiritualmente hablando, porque pueden matar nuestros cuerpos, pero nunca nuestras almas, hermanos. Saldremos victoriosos por fe, en la fe, hermanos, contra el pecado, perseverando. No pueden hacer, el Señor prometió, no lo promete solo acá, sino en muchos lugares, que guardará nuestro depósito hasta aquel día. Pueden matar todos, los pueden cortar a pedacitos si es necesario, si quisieran. Pero nuestra alma no le pueden hacer absolutamente nada, hermanos. Segundo capítulo, hermanos. Cristo apagó fuegos impetuosos. Hermanos, miren, nuestro gran Cristo, nuestro glorioso Cristo, nuestro glorioso Redentor, hermanos, apagó fuegos impetuosos. Empecemos con esto. Cristo apagó, muchas son similares, pero traté de dividirlas. Cristo apagó el fuego del castigo divino. ¿Por qué? Que merecían nuestros pecados. Él cargó el juicio de Dios en la cruz. Ahorita les voy a seguir explicando, pero una cosa es el castigo, aunque pueden ser muy similares. Otra es el fuego como tal, y otra es la ira de Dios. Voy a hablarles del castigo, porque hubo un castigo en Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Él apagó el castigo por nosotros. Isaías 53, 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Había un castigo que merecían nuestros pecados y lo pagó el justo por nosotros los injustos. Debíamos nosotros estar allá sufriendo, martirizando, y no solo eso, sino eternamente. Cristo apagó la ira de Dios hacia nuestros pecados, el castigo que merecían nuestros pecados. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Para expiar el pecado, alguien tiene que pagar, alguien tiene que ser castigado. En el Antiguo Testamento los corderos eran llevados, no habían hecho nada malo, por lo menos en cuanto al pecado, ¿no es cierto? De hecho, debían ser perfectos como animales, ¿no? Físicamente. No habían hecho nada mal y fueron castigados. Eso les estaba mostrando a ellos cuando cada vez que mataban un animal y derramaban sangre, ellos estaban pensando y debían pensar cosas como que yo debía estar ahí. Ese castigo debería ser sobre mí. Esa sangre debería ser derramada, la mía. Cristo apagó la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Todo el que es colgado. Debíamos nosotros estar clavados en una cruz, malditos por Dios. Pero Cristo nos redimió de esa maldición, bien merecida, que la tiene todo ser humano. Usted y yo, hermanos. Justa. Debimos haber sido consumidos desde el momento, casi que desde el vientre, porque dice que se apartaron desde la matriz. Desde el vientre, realmente. Nacemos en el pecado original. Y conforme vamos creciendo, las personas vamos pecando con mayor conciencia, y eso es más grave cada vez más. Entonces, hermano, Cristo apagó el fuego del castigo. Él fue por nosotros, Él aplaca, Él se pone allá por nosotros. Él soporta lo que nosotros debemos soportar, hermanos. Vamos a otro que, como le digo, son muy parecidos, hermanos. Apagó el fuego de la ira divina.
contra el pecado, el más temible, la ira de Dios, sufriendo en el lugar de su pueblo. Es parecido, pero hay algunas cositas diferentes. Él apagó el fuego de la ira, como dice Romanos 5, del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Una cosa es que Cristo, cuando va a la cruz, sufre el castigo, se pone en lugar nuestro, sufre un castigo. Y otra cosa es que seamos salvos de la ira eterna de Dios, de la furia eterna de Dios, la santa furia de Dios, hermanos. Él apagó la ira venidera, como dice 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y escapar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces una cosa es sufrir el castigo, y en ese castigo que fue en la cruz, aplacar la ira de Dios, apagar el fuego impetuoso. Y otra cosa es apagar la ira eterna de Dios para siempre. Con lo que hizo en el primero, en la cruz, apagó lo segundo. Cristo aplacó la tormenta de la ira de Dios, como dice Lucas 8:24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. La mayoría de comentaristas, al darle aplicación, muestran que Cristo aquí está aplacando. Es una prefiguración de Cristo aplacando la ira de Dios. El hombre no... Imaginen una persona intentando calmar las olas y el viento. No puede, ¿no es cierto? Imposible. Entonces viene Cristo, tranquilo, y la aplaca en ese momento. Y se hace grande bonanza. Nosotros intentando aplacar la ira de Dios. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Dice la palabra de Dios. Y todo esto nos lleva a que Cristo apagó el lago de fuego finalmente. El infierno o lago de fuego más adelante. Cristo libró a los suyos de ser lanzados al castigo eterno, hermanos. Reservado a los pecadores, hermanos. Todas van muy ligadas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo aplaca? Inscribiéndonos en el libro de la vida, hermanos. Como dice Apocalipsis 20, 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los hombres desde que nacemos olemos azufre, hermanos. Así es. Esa es la realidad del ser humano, hermanos. Y él, al inscribirnos en el libro de la vida, apaga ese fuego impetuoso a sus elegidos, hermanos. Tremendo, hermanos. Nos dio la victoria. Él nos dio la victoria sobre ese. Él apaga el lago de fuego y nos da la victoria, como dice Apocalipsis 21, 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, allá nos inscribió en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y como también lo apaga, dándonos la victoria. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice las Escrituras. El que venciere heredará todas las cosas y no va a ser arrojado allá al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano y hermana, Cristo vendrá y nos librará del fuego que quemará esta tierra, hermanos. Porque esta tierra debe ser quemada para ser después transformada en cielos nuevos y tierra nueva. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, hermanos.
Entonces, hermanos, Cristo, esto no es solo creerlo y pensarlo, hermanos. Esto es vivirlo también. Porque aquí habla de vivir en santa y piadosa manera de vivir. Los que viven verdaderamente en santidad, en obediencia al Señor, en pureza, en oración, en comunión con el Señor, hermanos. Seremos librados del fuego que quemará esta tierra, porque va a ser quemada según las Escrituras, hermanos. Hermanos, Cristo apaga el fuego impetuoso de la ira de Dios. Cristo recogerá el trigo en su granero, hermanos, y lo librará del horno de fuego. Mateo 13:20, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Apaga el fuego impetuoso para nosotros. A la cizaña no, va a ser quemada. Entonces, hermano, ¿quién es el trigo? El pueblo de Dios, los santos, el pueblo, los elegidos. Es la buena semilla. El trigo produce fruto, la cizaña no. Es la buena semilla, es el buen fruto, es la buena tierra. Es productivo, es útil, es el nacido de nuevo. Porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él lo librará del fuego que nunca se apaga. Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nos va a librar, hermano. Esta es la gran esperanza del pueblo de Dios, hermano. O sea, bueno, ligado con el cielo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos negar el infierno? ¿Cómo dentro de la iglesia cristiana, hombres de Dios que predicaban esto, se han apartado de una verdad tan esencial, hermanos? Si no hay infierno, ¿salvador de qué, hermanos? ¿Salvador de qué? Si no hay infierno, hermanos, yo creo que no hay evangelio realmente. No hay evangelio. Librará a Cristo a sus ovejas del fuego eterno. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, si hay vida eterna, hay castigo eterno. Eso es obvio. Si hay plenitud eterna, gozo eterno, también va a haber sufrimiento eterno, hermanos. Pero aquí habla de las ovejas. Ya hablamos del trigo, ya hablamos de los que viven en santa y piadosa manera de vivir. El trigo es la buena semilla, ya dijimos, el buen fruto. Pero también está hablándonos aquí de ovejas. ¿Cómo son las ovejas? A diferencia de las cabras, las ovejas son mansas, las ovejas son dóciles, las ovejas se humillan, las ovejas se someten a la palabra de Dios, a Dios mismo, a las ordenanzas del Señor, a la iglesia del Señor. Las ovejas aman al pueblo de Dios. Las ovejas se sacrifican por el pueblo de Dios. Las ovejas se niegan por el pueblo de Dios. Las ovejas ayudan al pueblo de Dios. Las ovejas sirven al pueblo de Dios. Miren lo que estaba diciendo, todo el contexto. ¿Quiénes eran las? Dijo, miren, por lo cuanto lo hiciste por uno, tuve hambre, me diste de comer. Bueno, todas estas cosas. Entonces, hermanos, debemos ser como ovejas, mansos, dóciles, humillados, sometidos a la palabra de Dios, a las ordenanzas y a la iglesia del Señor, hermanos. Las cabras son todo lo contrario, ¿no? No se quieren someter al Señor. Hermanos, Cristo apartará los peces buenos de los malos para no ser echados al horno de fuego, porque Cristo apaga ese fuego impetuoso. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la parábola, ¿no? Peces buenos y malos. Y Él saca a los buenos de esa gran red y deja a los malos y los deja al infierno, los arroja al infierno. Dice, los echarán en el horno de fuego. Pero dice ahí que saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Saca a los malos
para no ser arrojados al fuego eterno. Entonces aquí habla de peces buenos, es el buen pez. ¿Qué representa el buen pez? También sin mirar al trigo. Es el buen terreno, es la buena semilla, es el buen fruto, son los justos, son los santos de Dios, hermanos. Cristo apaga el fuego del infierno, como dijimos, el fuego eterno, pero también apaga el fuego acusador de Satanás, hermano, porque eso también lo hace el Señor. En Zacarías 3, del 1 al 4, miremos esto que nos muestra la Biblia, cómo Cristo apaga ese fuego impetuoso, intercediendo, así como Moisés en Tabera. Dice allí, Cristo allí, ya le leo, intercedió ante Dios por Josué, el sumo sacerdote, y lo arrebató como tizón del incendio, dice allí, cuando Satanás lo estaba acusando. Zacarías 3, del 1 al 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, mire que dice, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. El Padre y el Hijo, ahí están, el ángel de Jehová. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Un abogado, un intermediario, Satanás acusando al pueblo de Dios. Esto es lo que él hace. Yo sé que él ya no se presenta ya, pero sigue siendo el acusador de los hermanos, como dice la palabra de Dios. En ese día, el Señor va a estar allí, a la diestra, intercediendo por nosotros. Aunque hayamos cometido infinidad de pecados, aunque no merezcamos estar en la presencia de Dios, aunque no merezcamos ir al cielo, vamos a tener ahí al ángel de Jehová intercediendo por nosotros, a Cristo mismo, ya como Dios hombre, como mediador entre Dios y su pueblo. Hermanos, Cristo también apaga el fuego en nuestras aflicciones, el fuego en nuestras aflicciones. Él prometió preservarnos en el fuego de estas aflicciones, como dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano tiene paz interior. Hay momentos que está afligido, hay momentos que está triste, cuando hay pecado, cuando las cosas no salen bien espiritualmente. En el mundo también tenemos aflicción, no solo de esa clase. Los lobos, los leones, todas estas cosas, la familia, los amigos que no nos quieren. Hay aflicción, eso representa el fuego, ya se los había explicado el primer capítulo. Pero dice él, confía, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No nos preocupemos, hermanos. Es decir, sometámonos, humillémonos delante del Señor. Finalmente aquí vamos a estar muy poco tiempo comparado con todo lo que vamos a estar en el cielo. Cristo nos preservará y sacará victoriosos en medio de las peores tribulaciones infernales. Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es cierto, hermano, que no todos los cristianos estaríamos diciendo algo que no es verdad. Todos los cristianos van a pasar una cárcel, que todos los cristianos van a estar torturados. Es cierto que eso no va a pasar, eso no es verdad, nunca ha pasado. Pero también es igual de cierto, hermano, que van a haber tribulaciones, angustias, persecuciones, así no sean como sufrieron algunos mártires, algunos, otros no, otros sí, otros no. No a todos les pasa exactamente lo mismo, pero sí vamos a estar en tribulación, en angustia, en muchas cosas. Puede que no todos pasen una espada, hermanos, pero vamos a estar en medio del fuego.
Y Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos al tercer capítulo, hermanos. Entonces, hermanos, ya vimos los que por fe apagaron fuegos impetuosos en el pasado. Las tres historias, ¿no? Lot, Moisés y Daniel, los amigos de Daniel. Segundo capítulo, otro, Cristo apagó fuegos impetuosos, ya lo vimos. Lo hace por nosotros. Ahora nosotros apagamos fuegos impetuosos. Usted y yo, la iglesia. Entonces, hermano, la Biblia nos muestra que pasaremos por el fuego. Cristo, dice la palabra, escúcheme bien, si usted es creyente, usted y yo somos bautizados no solo en el Espíritu Santo, sino en fuego, dice la Biblia, en fuego. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, está hablando Juan el Bautista, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que estamos crucificados con Cristo. Por eso la Biblia dice que se nos ha concedido padecer por Él. Crucificados con Cristo, padeciendo por Cristo. La vida cristiana es una vida de sacrificio, hermanos. Es una vida sacrificial. De pruebas, de tribulaciones, de dificultades. Así no pasemos por una cárcel, hermanos. Pero los leones están afuera, hermanos. Están en nuestras familias. Están en nuestros trabajos. Y nosotros debemos soportar todo eso por amor al Señor. No quejándonos, no murmurándonos porque nos pasa lo de allá en Tavera. Que se quejó el pueblo. Porque estaban comiendo maná y estaban aburridos. Y estaban cansados ya. La Biblia dice, como les estoy diciendo, vamos a pasar por el fuego. Por eso nos escoge y purifica en horno de aflicción, dice la palabra de Dios. Isaías 48:10, he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Tremendo, hermanos. La Biblia nos muestra que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hemos sido escogidos, sí, para la vida eterna, pero hermano, en horno de aflicción. Y ya vimos, no necesariamente una cárcel, pero hermano, el cristiano que no se aflija, que no esté cargado, que no tenga yugo en muchas de su vida, hermano, pues por la causa de Cristo, ¿no? Evidentemente, por la causa de Cristo. Hermano, es que todas las personas pasan eso. Lo que pasa es que los otros las pasan por otras razones. ¿Quién es plenamente feliz en la vida? Nadie, hermano. Hay lluvias, vientos y ríos, ¿no es cierto? A los de la arena y a los de la roca. Pero nosotros es por Cristo, son gloriosos. Hermanos, vamos a pasar y vamos a ser probados allí. Como dice Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. El oro es probado en el fuego. Si es verdadero oro, sale aprobado. Si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, trigo, si somos de ellos, si somos de esos peces buenos, vamos a pasar por el fuego, sea como el Señor nos los mande, y nuestros corazones van a ser probados y vamos a salir aprobados. Hermanos, miren, si eso no es así, hermanos, por eso aquellos que apostatan de la fe, aquellos que se suicidan, aquellos que se terminan devolviendo como la mujer de Lot atrás, pues sencillamente no eran oro verdadero, eran un oro falso, eran oropel. Así es. Hermanos, entonces pasaremos por el fuego y por tanto apagaremos los fuegos impetuosos en medio del fuego, hermanos. Entonces, hermanos, por un lado apagaremos el fuego de las pruebas. Primera de Pedro 4, del 12 al 13, las apagamos, el fuego de las pruebas. Acuérdense, todas las pruebas representan el fuego también. No solo es el infierno, también son las pruebas. Ya se lo dije desde el primer capítulo. Como dice Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, si viene una persecución para la iglesia, no nos sorprendamos. A nuestros antecesores les pasó. Hoy está pasando en el mundo. Hoy pasa en China, hoy pasa en Medio Oriente, hoy pasa en el norte de África, hoy pasa en Reino Unido, hermanos. Qué lamentable, ¿no? Un país protestante. Entonces, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dios y yo, o sea, puede venir esta cosa, pero listo, no puede que no viniera en este momento, puede que no. Pero hermanos, vienen otros fuegos. Todo cristiano está probado, todo cristiano pasa por tribulaciones, todo cristiano está en aflicción por el pecado, tiene persecución en su familia, de muchas maneras. Porque el cristiano debe ser probado. Entonces, hermanos, esa es la primera forma, apagar el fuego de las pruebas. La segunda forma de apagar los fuegos impetuosos, apagando los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos. Entonces, hermano, Satanás apunta a su cabeza, hermanos. Apunta a su mente. Apunta allí. Va a apuntar. ¿Qué nos va a poner? Dudas, incredulidad, desánimo, deseos de desertar del camino. Entonces, apagamos los dardos de fuego del camino con el escudo de la fe. ¿No es cierto? Entonces nos ponemos ese escudo cuando vimos la armadura de Dios. ¿Cómo usted alimenta su fe? Leyendo más la palabra de Dios, sumergiéndose más en las escrituras, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo aumenta la fe? Para apagar los dardos de fuego, clamándole a Dios: Señor, ayúdame en mi poca fe. Todos los días. No debería pasar eso en nuestras oraciones. Es decir, no deberíamos dejar de orar por eso en nuestras oraciones, porque nadie tiene suficiente fe, hermanos. Nadie de nosotros. Mire, estos son grandes hombres y muchas veces fueron debilitados, pero eran hombres débiles. Hemos visto casos de estos que se debilitaron en fe muchas veces. Usted y yo mucho más, hermanos, porque nos falta años luz para imitar a muchos de estos hombres. Hermanos, apagamos el fuego eterno. Ya lo vimos. Mire, hermano, tremendo. Yo ya les leí esto, pero es tan hermoso que lo quiero volver a leer. Policarpo, el obispo de Esmirna, muerto en la hoguera el 23 de febrero del 155, por no negar a Cristo. Pero él apagó el fuego impetuoso eterno del infierno, hermanos. Y el fuego terrenal también, porque ahí no lo muestra. Mire, les voy a recrear parte de esa historia. Estaba ante un procónsul, ¿no es cierto? Un magistrado. El procónsul le dijo: jura y te daré la libertad. Blasfema contra Cristo. Policarpo respondió: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? El procónsul le dijo que si no se retractaba, lo iba a quemar vivo. Y Policarpo respondió estas gloriosas palabras. A mí estas de las palabras, como cuando Martín Lutero, allá en la Dieta de Worms, que me estremecen siempre. Las puedo leer 1000 veces y siempre me estremezco. Dijo Policarpo: me amenazas con un fuego que arde con un poco de tiempo y luego se extingue. Pero tú no sabes nada del fuego que trae el juicio venidero, ni del castigo eterno que aguarda a los malvados. Pero ¿qué esperas? Haz lo que vas a hacer. Como le estuviera diciendo, préndalo 7 veces, como los hermanos de Daniel. Dele 7 veces más si quiere. Fue atado a la estaca solo, no clavado como era costumbre. Y él, dice la historia, dicen los historiadores, que él les hace: mire, déjeme así, no me claven, tranquilo, yo no me voy a mover, les dice. Y al encenderse el fuego, las llamas rodearon su cuerpo como un arco sin tocarlo. Entonces dieron orden al verdugo que lo traspasara con una espada. No lo pudieron quemar. Apagó los fuegos impetuosos, con lo que manó tal cantidad de sangre con esa espada que terminó apagando el fuego terrenal, hermano. Tremendo, hermanos.
No temamos a ellos, hermanos, y a las llamas temporales. Yo sé que nadie quiere ser quemado, yo sé que usted por decisión propia no lo va a hacer, ay venga, pero hermanos, si un día nos toca o Cristo o adorar otros dioses o negarlo, hermanos, pues que nos quemen en una hoguera, hermanos. No temamos a ellos y a las llamas temporales, temamos al que puede arrojar a las llamas eternas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este temer. El fuego del infierno no podrá destruirnos, hermanos. Como le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. A la iglesia lo más que le pueden hacer es matarlos terrenalmente, quemarlos, incinerarlos, ¿no es cierto? Ahora, no todos como Policarpo van a estar quemados y no les va a pasar nada. No, a unos sí los quemaron, hermano, literalmente. Pero es lo máximo que podrán hacer. Cortarnos una cabeza, cortarnos las manos, lo que sea, hermanos. Meternos en una cárcel, torturarnos. Eso es lo más que nos pueden hacer. Porque hemos vencido, así como Policarpo con esa sangre apagó ese fuego, nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero que aplaca ese fuego impetuoso. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, hermanos. Nuestra fe es preciosa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no es de nosotros, hermano, es de Dios. Es un don, es un regalo precioso del Señor. Amén. Hermanos, pero miren, muchos no apagan el fuego impetuoso. Muchos no van a poder apagar el fuego impetuoso. Dios nos libre de ser de eso. Y lo van a sufrir por la eternidad. Miremos algunos ejemplos. Acaz, el rey Acaz, en 2 de Reyes 16:3, en lugar de apagar el fuego, hizo pasar a su hijo por el fuego. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Entonces, cometió los mismos pecados que hacían las naciones. Pasó a sus hijos por el fuego, los sacrificó a Moloc, los entregó a los dioses, a esos dioses. Eso es como cuando un padre cristiano entrega a sus hijos al mundo, al pecado, y es tropiezo para esos hijos. Dice que mejor le valía no haber, que le atara una piedra en su cuello, que hacerlos tropezar. Tengamos cuidado, padres, tengan cuidado. Manasés hizo algo similar. Hizo pasar a sus hijos por fuego en el valle de Hinnom. 2 de Crónicas 33:6. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Hizo lo mismo, parecido, pero aquí a sus hijos. Es como si eso es como si un padre mismo los estuviera llevando al infierno. Eso es más o menos lo que le estaba haciendo. Él mismo entregándolos al infierno. Eso es cuando un padre, lo mismo, hace tropezar a sus hijos, los lleva. Eso es como si los estuviera mandando al infierno. Los pasó por la idolatría. Eso es como coger pues yo no creo que ningún padre va a hacer una cosa como esa, pero Dios nos libre de promoverle la idolatría al niño. ¿No es cierto? Tengamos cuidado. Nadab y Abiú. Bueno, entonces estos no apagaron el fuego impetuoso, ¿no? En lugar de apagarlo, lo encendieron. Y encendieron la ira de Dios. Nadab y Abiú, otro ejemplo. Ofrecieron fuego extraño y no apagaron el fuego y fueron consumidos por Dios. Dice en Levítico 11, el 1 al 2. Ustedes conocen la historia. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová.
Enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que hace la iglesia de Roma. Roma es una iglesia que arde en fuego. Y va a ser quemada en fuego, literalmente, ¿no es cierto? Arde en fuego. Allá, si uno pudiera hablar espiritualmente, eso huele a azufre. Y ellos son especialistas en enseñar como doctrinas mandamientos de hombres, como hacían los fariseos. Eso es ofrecer fuego extraño. Pero también, hermanos, tristemente dentro del protestantismo, sobre todo en las iglesias carismáticas, terminan ofreciendo fuego extraño, ¿no es cierto? Haciendo cosas raras, extrañas, hermano. Eso es ofrecer fuego extraño. Hermanos, miren, muchos no apagan el fuego impetuoso y lo van a sufrir por la eternidad. Escúcheme bien. La religión externa no apaga el fuego impetuoso y eterno. No lo puede apagar. Leamos en Mateo 3 del 7 al 10. Usted la conoce. Está Juan el Bautista ya predicando al otro lado del Jordán. Y dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces ellos pensaron que apagaban el fuego infectuoso. Y por eso Juan el Bautista le dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Él sabía lo que le venían a decir más o menos. Él sabía que ellos pensaban que bautizándose iban a huir de la ira venidera. Él sabía que ellos pensaban, y porque además se los dice, que por ser hijos de Abraham iban a ser librados de la ira venidera. Entonces, hermano, hay que estar en una iglesia, hay que congregarse en una iglesia, hay que bautizarse, es una ordenanza. Debemos tomar la cena cuando sea adecuado hacerlo, obviamente. Lo mismo bautizarse cuando sea adecuado, ¿no? Hay que leer la Biblia, hay que orar. Todas estas cosas, hermanos. Pero eso no es más que evidencia. Muchos incluso pueden hacer muchas de estas cosas y están ardiendo todavía bajo la ira de Dios en ese momento. Es el formalismo, es la religión externa, es confiar meramente en que estar en una iglesia, ser miembro, haber sido bautizado, tomar la cena cada 8 días, pertenecer a un hogar cristiano, los libra de la ira venidera. Usted sabe, muchas veces a usted le responden en la calle cuando estamos predicando: ¿usted es cristiano? Sí, yo me bauticé cuando era no sé cuánto, ¿a qué edad? Mis papás son cristianos. Venga, yo no le estoy preguntando eso. ¿Usted es cristiano, nacido de nuevo? ¿Usted es arrepentido? ¿Usted vive para el Señor? ¿Usted es fiel al Señor? Niños, ustedes deben ser librados de la ira venidera. El fuego del infierno arde sobre sus vidas. Ustedes deben entender eso. Sus papás hacen lo humanamente posible. Y oran por ustedes, interceden para que Dios los salve. Estoy seguro que todos los días oran por eso. Pero ustedes deben arrepentirse. Ustedes deben confiar en Cristo. Ustedes deben ser librados por el arrepentimiento y la fe de la ira de Dios. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. No van a ser librados así nomás. Tienen una protección terrenal especial, terrenal, acá. Pero el fuego de la ira de Dios no ha sido quitado si no se han arrepentido. Hermanos, la cizaña no será librada de ser quemada en el horno de fuego eterno, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Dice que de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nadie quiere estar allá. Pero hermanos, como hemos leído, somos ciegos hablando de colores. No nos alcanzamos a imaginar la furia y la ira de Dios, hermanos. No lo vemos, no nos alcanza. Solo podemos coger los bordes en esta doctrina, hermanos.
toda la cizaña será echada al fuego. Los que son malvados por dentro, los que no han nacido de nuevo, los que son mala semilla, sin fruto, tropiezo, todos ellos, Señor, hermanos. Las cabras no serán libradas del fuego eterno reservado para el diablo y sus ángeles. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno preparado para el diablo. A las cabras. Aquí habla de las cabras. El indomable, el irreformable, el rebelde o la rebelde. A su palabra, a Dios, a las ordenanzas, a la iglesia del Señor. El orgulloso, el que no ama al pueblo de Dios, porque este fue el que no se ama. Este es el que Dios nos libre. El que cuando puede haber una persecución o una dificultad con un creyente, se termina apartando y dejándolo tirado. El que no se sacrifica, el que no se niega, el que no ayuda, el que no sirve. Los peces malos serán echados al horno de fuego. Ya les leí. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Él los aparte, los va a arrojar. Ay, Dios no echa a nadie al infierno. Sí, Dios echa. Aquí dice, y los echarán en el horno de fuego. Sí, los echan. Claro, no es la culpa del Señor, la culpa es del hombre. Se lo merece. Él se labró eso. Es el mal pez, ¿no? Es a diferencia del bueno, es el mal terreno, la mala semilla, el que no tiene fruto, el injusto, el inconverso, el falso creyente, el que no ha nacido de nuevo, el que no es santo, es decir, apartado. Hermano y hermana, si usted y yo no cortamos con el pecado, nadie apagará el fuego eterno por nosotros. Marcos 9, del 43 al 48, se lo va a leer solo la primera parte porque lo va repitiendo, usted la conoce. Si tu mano, si tu pie o si tu ojo te fuera en ocasión de caer, córtalo o sácalo si es el ojo. Mejor te es entrar en la vida manco o cojo o con un ojo, que teniendo dos manos o dos pies o dos ojos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí está hablando de un creyente que es esclavo del pecado, que es esclavo de sus deleites y de sus concupiscencias, y que tiene una religión externa, pero que su ojo, su pie, ay, se me fue, y su mano lo hacen caer. Muchas maneras, cuando el pecado no lo deja avanzar, no lo deja seguir, y no quiere cortar con el pecado. Ningún creyente es perfecto, pero hermano, vamos en las luchas, hermanos, vamos en las luchas. Entonces, ama más su pecado, por eso no lo corta. Ama más su mano, su pie, su ojo, que al Señor y al reino de los cielos. Tengamos cuidado, hermanos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, hermanos, si no perdonó a los del mundo antiguo en tiempos de Noé, si no perdonó a los de Sodoma, tampoco lo hará con nosotros si no somos verdaderos creyentes. Segunda de Pedro 2, del 4 al 10. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y después sigue diciendo, dice más: sabe el Señor librar de tentación a los poderosos, dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Podemos estar en la iglesia, pero si Cristo no es nuestro Señor, es despreciar el señorío de Cristo. Eso es el antinomianismo, que está bien impregnado en la iglesia de hoy. Y también en el pasado, eso lo denunciaron también los puritanos, eso siempre ha existido. No es de hoy, hermano, siempre ha existido.
Tengamos cuidado, hermano y hermana, porque Dios derramará las llamas del fuego eterno, como dice el Salmo 29:7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. No va a ser aplacada con un bautismo la ira de Dios. No va a ser aplacada con venir a la iglesia simplemente. No va a ser aplacada. Nadie la va a aplacar por usted, a menos de que verdaderamente nos entreguemos a Cristo por la fe. Hermano y hermana, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido librados del fuego más impetuoso, el fuego del infierno eterno. Ser salvados, hermanos, de la ira venidera es una de nuestras motivaciones para vivir por fe y para fe en este peregrinaje hacia la Jerusalén celestial. Hermano, esto debe motivar. Hermano, si la Biblia nos lo muestra, y muchas veces se lo dice a los creyentes, debemos entender que esto es importante, y eso sí tiene cierto. Yo sé que nuestra motivación mayor es el amor, yo lo sé, hermano, y yo sé que usted también lo sabe, pero esto también motiva, hermanos. Esto también motiva a saber de qué lo ha librado el Señor, y de que usted huya de eso, huya. Como dijo John Owen, la fe no siempre libra a los santos del fuego, pero sí del poder del fuego para destruirlos. En esta tierra, hermanos, habrá pruebas, habrá tribulaciones, habrá aflicciones, habrán dudas. Es imposible que no haya. Tendremos que padecer por Cristo, por su glorioso nombre. Muchos mártires murieron quemados en la hoguera, pero murieron alabando a su glorioso Redentor Jesucristo. Destruyeron sus cuerpos, los hombres, pero no pudieron destruir sus almas. Hermanos, el Señor usa su fuego, somos bautizados en fuego. Él usa su fuego para quitar la escoria de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestra mente. Él usa el fuego para mortificar nuestros pecados, hermanos. Nuestro orgullo, nuestro temor cobarde. Él usa el fuego porque es su fuego, este fuego es bueno, para hacernos más semejantes a su carácter. Recuerde que somos bautizados en fuego. Este fuego es bueno para probar nuestra fe y para fortalecernos para la batalla, hermanos. Amigos, niños, aquellos que no se han entregado al Señor, cualquier persona que escuche que no sea de Cristo verdaderamente, huyan del fuego de la ira venidera. Huyan del fuego eterno. Huyan del castigo que va a venir sobre la humanidad o sobre cada persona que muere sin Cristo. Huyan del castigo que vendrá sobre todos los que se han rebelado contra Cristo, contra los que desprecian el señorío de Cristo. Ya sea que usted muera hoy o en 20 años o lo padezca eternamente en el infierno. Corran a Cristo, niños. Corra a Cristo si usted no se ha entregado, cualquiera sea que no se ha entregado a Cristo. Corra, huya como huyó Lot y huya de la ira de Dios. Corra a Cristo porque Él en la cruz recibió todo el fuego del infierno, todo el castigo y la ira divina, todo el fuego impetuoso, todas las llamas eternas, para que pecadores pudieran, como usted y como yo, indignos, pudiéramos recibir perdón, salvación y ser librados de ese fuego eterno. Si usted se entrega a Cristo, Él apagará por usted esas llamas eternas. Él las va a apagar, porque usted y yo no las podemos apagar. ¿De qué le sirve a usted ganar este mundo y perder su alma? Ustedes, los que no conocen del Señor, los que son más grandes tal vez, muchas veces, y aún nosotros, pero hablo a los que no se han convertido, muchas veces huyen del fuego de la prueba que acompaña al cristiano. Usted no quiere ser cristiano porque quiere huir de ese fuego tan pequeñito al final de cuentas. Ama sus cuerpos, ama su comodidad, su bienestar, su placer, sus pecados, pero son enemigos de sus almas. Por un sorbo de placer beben un mar de ira eterna. La vida está acá nomás, un tiempito, no la tenemos comprada, no sabemos si vamos a respirar el próximo minuto, no sabemos si mañana vamos a amanecer vivos,
No sabemos si esta noche nos acostamos vivos, hermanos. No la tenemos completa. No postergue más su arrepentimiento. Pero hermanos, iglesia, hermanos en Cristo, eso nos puede pasar también a nosotros. Querer huir del fuego, pero no huir del pecado, hermanos. No temas las cadenas ni el fuego, dijo John Bunyan. No temas las cadenas y el fuego. Teme más bien apartarte del camino de Dios. Más bien, hermanos, Cristo nos bautiza en fuego. Avivemos más bien ese fuego bueno en nosotros. Amén. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano y hermana, ustedes aman a sus familiares. Ustedes seguramente tienen estima por sus amigos. Seguramente usted ve gente en la calle y eso deberíamos sentir cierta compasión por ellos. Prediquémosles a ellos para que sean arrebatados del fuego eterno. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. A otros salvad, arrebátelos. Sí, no empecemos con disertaciones teológicas ahorita. Ay, que Dios es el que salva. Sí, ya lo sabemos. Pero dice que el que es sabio gana almas. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Usted cuando le predica a alguien se convierte, usted lo está, sé que es el Señor, pero usted está expulsándolos de la ira de Dios. Ellos deben ser sanados por Cristo. Usted que no conoce a Cristo debe ser sanado como lo hizo con el lunático el Señor. Y lo libró de seguir cayendo al fuego por el poder del diablo. Como dice Mateo 17, 15 al 18. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Esto nos pasa a nosotros. Somos una generación incrédula, hermanos. Yo sé que la salvación es de Jehová, pero la Biblia también dice que por nuestra incredulidad el Señor no hace muchos milagros, hermanos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Estas son palabras para nosotros. Yo se la leo, pero eso es para mí. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo el Señor nos va a hacer soportar, hermanos? ¿Dónde vamos a habitar eternamente? ¿En las llamas eternas o en las gloriosas alturas del Señor? Isaías 33, del 14 al 16. Aquí habla de unos y habla de otros. Habla de los de las llamas eternas primero. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién de usted va a habitar con las llamas eternas? ¿Va a morar con el fuego consumidor por la eternidad? Y aquí habla del segundo grupo, que eso debemos ser nosotros. Pero el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿De cuál? ¿Va a habitar con las llamas eternas? ¿Va a habitar con el fuego consumidor por la eternidad? ¿Con el fuego que nunca se apaga? No juguemos con el Señor, hermano y hermana, amigo y amigo, porque así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, hermanos, fuego consumidor. No juguemos.
Podemos mostrar la cara que sea acá, hermanos. Pero la religión externa no libra a nadie. A nadie ha librado. Dios lo conoce a usted, Dios me conoce a mí. Si usted tiene una doble vida, va a ser como la paja. Va a ser quemada. Lo compara con la paja y lo compara con un trigo. El trigo pesa. La paja no. La paja. Hermano y hermana, que todos acá podamos imitar a la fe de estos hombres que por la gracia de Dios, por fe, apagaron los fuegos impetuosos. Señor, obra en nosotros, guíanos, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque nos amaste tanto que lo enviaste a este mundo para ser llenado con los fuegos de los hombres malvados que botaban llamas por sus bocas, Señor, contra Él. Gracias porque soportó todo el fuego de tu ira en la cruz. Algo que no alcanzamos a comprender. Su alma sufrió esos terrores de tu ira. Allá lo sufrió. Su cuerpo fue martirizado, pero su alma soportó todos esos terrores allá en la cruz. Pero clamó. Dice la palabra que Él dijo, consumado es. Allí apagó todo. Allí apagó todo por nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos, ayúdanos, por favor. Guíanos esta tarde a salir a predicar el Evangelio, Señor. Salvando personas, arrebatándonos del incendio, Señor. Perdónanos por, Señor, por tanta incredulidad. Perdónanos, por favor, perdónanos. Te lo pedimos. Glorifícate en nosotros, glorifícate en esta iglesia, glorifícate en cada hogar, en cada casa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.